Bueno, ahí vamos a arrancar, chicos. Bueno, el objetivo de hoy, ¿sí? Es dar inicio al trabajo práctico número 3, que es conectando mi aplicación a una base de datos, pero esta vez vamos a ver, ¿sí? Dos temas. Uno de Storage Procedure y vistas, ¿sí? Los que cursaron base de datos, seguro que vieron qué es un Storage Procedure y también seguro que vieron qué son vistas. ¿Está vos? Vamos a hacer un repasito. Bueno, acá en el material que le pasé en el link, tienen el TP, tienen la transparencia con la que vamos a trabajar, también tienen un ejemplo, ¿sí? Tienen el ejemplo y tienen la transparencia y el TP, ¿sí? Con lo cual, bueno, vamos a hacer, vamos a leer el enunciado para ver qué es lo que nos están pidiendo y en función de eso vamos a ir explicando los temas que nos piden, ¿sí? Bueno, la consigna general, desarrollar los procesos de acceso a datos de la aplicación utilizando Storage Procedure y vistas. Consigna particular, partiendo de la aplicación de trabajo práctico número 2, extienda su funcionalidad de acuerdo a los siguientes requerimientos. Fíjense que en el trabajo práctico número 2, ¿sí? La primera parte que vimos de acceso a datos consistía en realizar las sentencias básicas de SQL, que sería de inserción, eliminación, actualización, ¿sí? Y para poder consultar el contenido de una tabla usábamos la sentencia select, ¿sí? Bien, entonces, uno de los primeros ejercicios dice, realizar las consultas de clientes ordenados por apellido. Al hacer clic en un botón, mostrar un listado de los clientes ordenados por apellido, ¿sí? Fíjense que acá en la clase anterior, ¿sí? Habíamos visto el tema de cómo realizar consultas con SQL. Lo que le había comentado, que en los prácticos estos siguientes, ¿sí? Aparte de hacer la gestión de algún módulo, ¿sí? La gestión administrativa que sería el CRUD, de crear, de insertar, actualizar, modificar o listar, ¿sí? Lo más importante del sistema, lo que se viene en la etapa final, son las partes de, de las consultas, de los reportes que realmente le interesan, que sería así el sistema para nuestro cliente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el primero ya es un reporte, ¿sí? Vamos al segundo. Realizar una consulta de vehículos ordenados por marca o línea al hacer clic en un botón. Mostrar un listado con todos los datos de los vehículos. Utilice un control radio button para el orden del listado por marca o línea, ¿sí? Entonces, en función de lo que yo seleccione en el radio button, me va a aparecer ordenado el listado, si es por marca o por línea. Desarrollar un módulo de gestión de vehículos con las funciones de ingreso, actualización y eliminación de los datos. Bien, fíjense que en esta parte el, hubo varios grupos en el TP2 que ya se adelantaron y realizaron el módulo de la gestión de vehículos, ¿sí? Entonces, lo único que le quedaría a esos grupos es adaptar esta parte para que funcione con Storage Procedure. ¿Está? Porque, o sea, tienen hecho toda la estructura básica y lo único que tienen que hacer es esa pequeña adaptación. Sigamos. 4. Listar las ventas realizadas por cliente. La aplicación deberá permitir seleccionar un cliente de una lista desplegable, de un combo, y devolver en una grilla la lista de ventas realizadas con los datos de la venta. El ID, el vehículo, los datos del vehículo, matrícula, marca, línea, etcétera. Vendedor, apellido, nombre, fecha, forma de pago y precio de venta. Y fíjense que acá, en el TP2, teníamos que, si yo voy a listar de vehículos, de venta, ¿sí? Yo en venta solamente guardaba, ¿sí? Cuál era el ID o el campo que me identificaba a la entidad vehículo, y en cliente lo mismo. Con lo cual, yo para poder obtener, en el caso del cliente, el detalle del cliente como nombre, apellido, dirección o teléfono, ¿qué debería hacer? Una junta de la tabla venta con clientes, ¿sí? Lo que vimos, un join, para poder obtener ese detalle, ¿sí? Y lo mismo para vehículo. Para poder obtener toda la información del detalle de vehículo, voy a tener que hacer un join entre ventas y vehículo. Con lo cual, fíjense, lo que habíamos visto,
¿sí? Me va a permitir realizar fácilmente la consulta si entendemos el concepto bien de junta, ¿sí? Pero aparte hoy vamos a ver un tema que es de vistas que me permite o me ayuda de forma gráfica, ¿sí? Poder generar esos inner join o left join o right join como de acuerdo a la consulta que necesitemos realizar, ¿sí? Bien, sigamos. Eh, bien, 5. Listar las ventas realizadas por rango de fechas. La aplicación deberá permitir ingresar un rango de fechas y devolver en una grilla la lista de ventas realizadas con los datos de ventas. El ID, ¿sí? De nuevo el cliente, el DNI, apellido, nombre, del vehículo, matrícula, marca, línea y del vendedor, apellido y nombre. La fecha, forma de pago y precio de venta, ¿sí? Pero acá el filtro que va a ser un rango de fechas, ¿sí? Acá un rango de fechas, acá fíjense que yo seleccionaba un cliente en el 4. Y en el 5, listar las ventas realizadas por marca de vehículos. La aplicación deberá permitir ingresar una marca de vehículo en un textbox y devolver en una grilla la lista de ventas realizadas con los datos de la venta del ID. ¿Sí? Y bueno, de ventas, el ID, el cliente, el vehículo, los datos y el vendedor. Fíjense en que acá, bueno, vamos a hacer una observación. Hay grupos que han tomado la decisión de agarrar la marca y empezarla, ponerla como una paramétrica, ¿sí? Entonces crearon una base, una tabla que va a ser marca, que va a depender que va a tener como clave foránea vehículo. Entonces ahí lo que podrían hacer es reemplazar el text box por un combo box de lo que ya tienen almacenado en, de lo que ya tienen almacenado en la tabla marca, ¿sí? Entonces podrían generar un combo box que diga, ¿sí? El vehículo y la marca. Entonces ahí ya le va a permitir hacer la selección correspondiente. Lo que no lo han planteado de esa manera, ¿sí? Y han seguido con la estructura que le hemos dado, ahí sí colocan en un text box, ¿sí? Van a colocar la marca para poder macharla, ¿sí? Bien, entonces fíjense en que tenemos 6 puntos de los cuales uno es un módulo para hacer la gestión de ABM y el resto son consultas. ¿Está bien? Todos los puntos lo tenemos que realizar aplicando lo que vamos a ver ahora. Store Procedure y vistas. Bien, a ver, comencemos. A ver, que alguien me comente qué es un Store Procedure a grandes rasgos. ¿Qué es lo que entendieron que es un Store Procedure? ¿Algún comentario? El Storage Procedure, ¿dónde se encuentra almacenado? Una pregunta conceptual. ¿Dónde se encuentra almacenado el Storage Procedure? Bien, el Storage Procedure se encuentra almacenado en la base de datos, ¿sí? Es a nivel de base de datos, no se encuentra almacenado en una tabla o hace referencia a una tabla, sino en la base de datos, ¿sí? Fíjense que ustedes en base de datos también vieron otro concepto como trigger, y ese sí, ¿sí? Ese sí se encontraba vinculado, está en la base de datos, pero se vinculaba siempre a una tabla que respondía a eventos como insert, update, delete. Pero en cambio, un storage procedure, ¿sí? ¿Sí? Es una porción de lógica, ¿sí? Una lógica de negocio que se encuentra almacenada en la base de datos. Fíjense, algo rápido para que ustedes lo vinculen. Digamos que acá tengo mi sistema y acá voy programando, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo voy a tener toda mi lógica de negocio, los cuales hago una consulta a la base de datos, ¿sí? Supongamos que hagamos este concepto. Insertar. eh, Supongamos antes que yo tenga el store producido, tenía las tablitas por acá. Tenía las tablas, insertar. Esto vamos a hacer más chiquito. Eh,
tengo las tablitas y estas tablitas estaban vinculadas, ¿sí? Estaban relacionadas porque tengo un modelo relacional, ¿sí? Entonces estaban relacionadas y entonces en mi negocio, vamos a vincular otra más, supongamos que estaba vinculada así, ¿sí? Tengo mi base de datos que está relacional. Entonces, yo desarrollé en mi sistema, ¿qué hago? Yo vengo, ¿sí? Viene acá, tiene que hacer una consulta SQL, viene al motor, ¿sí? La consulta, y una vez que la consulta, ¿qué hace? La tiene que devolver la consulta, y la devuelve, ¿sí? Entonces, hace el mismo concepto, sigue ejecutando el código, y tiene que ejecutar la siguiente consulta SQL, y lo mismo. Viene al motor y ejecuta la consulta. Viene la otra SQL y hace exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá vamos a ver un poquito del tema para ver para qué me sirve un store preciso, qué ventaja o desventaja puedo llegar a tener, ¿sí? Y después ya arrancamos. Fíjense en que conceptualmente, entonces, yo tengo acá mi aplicación, mi desarrollo, hago consulta a la base de datos, ¿sí? Agarra y devuelve resultados, con ese resultado ejecuto algo, vuelve, devuelve, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que acá, supongamos que tengo varias consultas, ¿sí? Entonces, todo es una lógica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá me va a consumir mucho tiempo. Si está en la misma máquina, si esto está en la misma máquina, si el motor y mi aplicación corren en la misma terminal, ¿sí? Estos tiempos pueden ser mínimos, ¿sí? Porque es lo que va a tardar la petición. Pero si están en máquinas distintas, ¿sí? Si están en máquinas distintas, este tiempo de consultar y volver, ¿sí? Ahí va a haber un delay, ¿sí? Va a haber un delay, ¿sí? Entonces acá va a haber una demora para reflejar el resultado de lo que se quiere mostrar al cliente, ¿sí? Entonces, fíjense en que esto dijimos, bueno, esto es la lógica del negocio, ¿sí? Lo que yo quiero hacer, algún reporte, alguna consulta, voy ejecutando varias sentencias SQL y después devuelvo el resultado final y por ahí lo consumo otra sentencia SQL. Entonces, eso es lo que se tiene. Pero entonces decimos, bueno, hay un concepto que es Storage Procedure, donde yo puedo, ¿sí?, poner lógica del negocio dentro de la base de datos, ¿sí? Entonces, yo esta lógica del negocio, por ejemplo, digo, mira, esto yo lo podría agarrar y poner dentro de la base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una flecha más gruesita acá. La pintemos de rojo, supongamos. ¿Sí? Entonces, toda esta lógica, digo, bueno, es muy importante esta lógica y yo necesito, bueno, en vez de tener mucho delay o tanto tiempo o me está consumiendo muchos recursos, lo voy a ejecutar toda esta lógica de negocio en el motor de base de datos, ¿sí? Y después para que vuelva. Y me va a devolver un resultado. Entonces, fíjense, lo que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Es sentencia SQL y también, fíjense que un storage procedure, ¿sí? Es un procedimiento. Y cada base de datos, ¿sí? Fíjense en particular nosotros la que estamos viendo ahora, SQL Server, ¿sí? Pero hay otros motores como MySQL, Postgres, tienen su propio lenguaje de programación, ¿sí? Para storage procedure. Entonces, yo puedo colocar if, puedo colocar for, while, puedo colocar case, ¿sí? Y ejecutar lo mismo que hacía acá en función de debería ver el lenguaje, cuáles son las sentencias que me permite trabajar acá, por ejemplo, SQL Server, y escribir esta lógica de negocio, escribirla de este lado. ¿Está bien? Entonces, con eso, ¿qué me evito? ¿Sí? Si están en servidores distintos, tener estos tiempos de delay, el motor de base de datos, ¿sí? Cuando haga las consultas de estas SQL, si son grandes y son pesadas,
¿sí? Me lo va a traer ahí inmediatamente. No va a tener este tiempo, este delay en venir, pedir los datos y devolver, venir, pedir los datos y devolver, sino que lo ejecuta internamente, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene usar Storage Procedure. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto. Bien, pero esto también depende, ¿sí? Dependiendo del tipo de negocio que yo quiera brindar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema, un software donde eh, yo se lo, este, donde yo voy a brindar un servicio, ¿sí? Entonces, yo lo único que, al brindar un servicio, ¿qué le voy a dar a mi cliente? Un nombre de usuario y contraseña para que ingrese a mi panel y ahí se hace todas las consultas del sistema que le ofrecí o que le vendí. ¿Está bien? Y si yo tengo muchas empresas que consultan en el mismo sistema, ¿sí? Entonces en ese caso sí me conviene agarrar y meter lógica en el negocio, en el motor de base de datos, ¿sí? Para tener una mejor performance en las consultas y devolver lo que necesito, porque voy a tener varios clientes al mismo tiempo, ¿sí? Pero supongamos que ahora yo mi sistema agarro y lo quiero vender, ¿sí? A una empresa X, y esa empresa X me dice, mira, nosotros como política, ¿sí? Usamos, yo lo había hecho con SQL Server, y nosotros como política usamos base de datos open source, por ejemplo, Postgres o MySQL. Entonces, si yo agarré y puse mucha lógica de negocio en mi base de datos, ¿sí? Cuando yo quiera hacer esa venta del producto, voy a tener que generar, ¿sí? Voy a tener que generar, ¿dónde está? ¿Sí? Supongamos que este era SQL Server, ¿qué voy a tener que generar? Voy a tener que generar otro storage procedure para, para el motor de base de datos. Supongamos que este es Postgres, ¿sí? Entonces, otro storage procedure para Postgres. Entonces, fíjense en que eh, esto que esto que es acá acá vamos a ponerlo, ¿sí? Voy a tener que armar otro storage procedure para Postgres, ¿sí? Y es un costo. Entonces, ¿cuándo voy a usar Storage Procedure? Dependiendo de las necesidades que tengo, ¿sí? O sea, no hay que abusar, dependiendo de la necesidad o cómo esté focalizado mi negocio, me conviene o no usar Storage Procedure, ¿sí? Pero es una herramienta que ustedes deben conocer que es válida y se está usando mucho hoy por hoy para para optimizar la performance de las consultas. ¿Estamos? Poner una porción de lógica de negocio en base de datos para que se optimice la consulta. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense que ahí vimos una ventaja y también vimos una desventaja, dependiendo de cómo está orientado mi negocio, qué es lo que voy a necesitar. ¿Sí? Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? Era una introducción para que entiendan, ¿sí? Entiendan ahora lo que vamos a ver, o para entrar en tema del concepto real de Storage Procedure, ¿sí? Bien, entonces, fíjense en que nosotros, eh, cuando vimos la primera parte de acceso a datos, cuando vimos la primera parte de acceso a datos, ¿sí? Cuando creamos la base de datos, nos creaba entidades, tablas, vistas, storage procedure, define function, ¿sí? Y otros tipos. Le había comentado que nosotros íbamos a ver de estos tres: tablas, vistas y storage procedure, ¿sí? En la primera parte, en el TP2, vimos la parte de tablas, ¿sí? Cómo crear tablas, ¿sí? Crear tablas, asignarles los campos a las tablas con su tipo de datos, ¿sí? Cargar datos. Y ahora lo que vamos a ver en esta sección va a ser lo que es referente a storage procedure, ¿sí? O procedimiento almacenado. Un comentario más de acá, ustedes cuando vean alguna oferta laboral, ¿sí? Que sale,
salen a veces que necesitan DBA, que sepan lenguaje PL, ¿sí? Language Programmers, de acuerdo al motor, sí, se necesita DBA para Postgres, eh, que sepan PL, lenguaje de programación. Lo que le quiero decir que cada motor, ¿sí? Por ejemplo, SQL, tiene sus propias sentencias para escribir la lógica. Postgres también. Son iguales, todas tienen if, todas tienen case, todas tienen un for, while, ¿sí? Pero algunas se escriben de distintas maneras, ¿sí? Como el lenguaje de programación. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo C#, ¿sí? Por ahí le voy a nombrar un lenguaje un poco viejo, Pascal, no sé si lograron a ver, que las sentencias son totalmente distintas, por ejemplo, a la C#. O sea, tenemos if, tenemos while, pero se escriben de forma distinta. ¿Estamos? Fíjense en que, por ejemplo, en Pascal, ustedes tienen if, la condición then y después fin en. ¿Sí? En cambio, para un if, nosotros en un, en un C#, ¿sí? Tenemos if, paréntesis, condición, apertura y cierre de llave, y dentro ahí colocamos la lógica. Entonces, esa es la diferencia entre cada, que va a tener cada motor, sus propias sentencias para poder escribir la lógica de negocio. Bien, bueno, ahora, entonces, nosotros vamos a ver Store Procedure, que es lo que vamos a querer hacer. Crear o agregar un nuevo Store Procedure. Entonces me paro, ¿sí? Sobre la carpetita Store Procedure, clic botón derecho, agregar nuevo Store Procedure, ¿sí? Agregar nuevo Store Procedure, y me presenta, digamos, o me inicializa un espacio donde yo puedo empezar a escribir el Store Procedure. Por default, ya me tira un nombre, Store Procedure 1, me muestra un ejemplo de, puedo tener Store Procedure con parámetros, o bien sin parámetros, ¿sí? Puedo tener parámetros de entrada, que sería el parámetro 1, y el parámetro 2 sería un parámetro de salida, ¿sí? Que lo especifico con un as, entre as y return, ¿sí? Ahí escribo la lógica que yo necesito que se ejecute en el Store Procedure. ¿Bien? Entonces, fíjense en que yo voy a crear un Store Procedure que sea listar usuarios, ¿sí? Listar usuarios. Bien, ¿se acuerdan que en la primera parte, eh, creo que tengo acá, acá lo saqué, listar roles, no, lo saqué, bueno, en la acá, vamos a ver la transparencia. Insertar, acá lo tengo. Listar usuario. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho una parte de listar usuario donde habría establecida la conexión a la base de datos, ¿sí? Me generaba un comando SQL y escribía la sentencia SQL, ¿sí? Escribía la sentencia SQL, ejecutaba la consulta y la devolvía. Bien. Ahora, fíjense en que yo esta lógica que definí acá, ¿sí? Que dijimos nosotros dentro de clase base vamos a colocar todo lo relacionado a la lógica del negocio. Todas las transacciones que tengamos que hacer contra la base de datos las vamos a escribir en alguna clase que se encuentre dentro de clase base. Entonces, esta es nuestra lógica de negocio, listar usuario. Entonces, yo lo que quiero es, en vez de tenerlo en clase base definido esta lógica, lo quiero definir o tener definido en Store Procedure. Entonces, yo acá que tenía una sentencia SQL que me permitía listar los usuarios con su respectivo rol. Entonces, esa sentencia SQL, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenía definido en trabajar usuario, ahora la voy a migrar al Storage Procedure. Entonces, agarro, escribo la sentencia SQL, fíjense en que defino el rol con su correspondiente alias, ¿sí? Para cada uno de los atributos que deseo devolver, donde, bueno, la tabla usuario de referencia, as u, recuerden que era un alias de tabla, hago un left join roles, dependiendo de lo que necesite hacer, puedo hacer un left, un inner, ¿sí? ACR,
según la condición, ¿sí? Recuerden que si yo uso un inner, left o right, siempre lo tengo que igualar con una condición. Entonces, acá ya termina mi lógica de negocio y me va a retornar que el resultado que se ejecute la sentencia SQL, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es migrar mi lógica de negocio que tengo acá, enlistar usuario, migrarlas al Store Procedure. Bien, ahora, cuando hago, para guardar ese Store Procedure, ¿sí? Todavía no lo creé, o sea, no se creó en la base de datos, ¿sí? Hago clic en Save, ¿sí? En el disquete, y ahí ya me va a generar, ¿sí? El Store Procedure como tal. Entonces yo ya tengo en mi lista el Store Procedure. Si nosotros nos fijamos, yo lo tengo acá. ¿Sí? Mi Excel yo ya lo tengo creado acá, mi Store Procedure. ¿Está bien? Bien. Entonces, sigamos. Ahora, en trabajar usuario, ¿sí? Me voy a crear un método dentro de trabajar usuario que me ejecute listar usuario, pero con Store Procedure, ¿sí? Ya no el listar simples con la sentencia SQL que tenía dentro de una clase de trabajar, de un método de trabajar usuario, ¿sí? O sea, ahora yo voy a definirme un método que sea ejecutar listar usuario, pero con Store Procedure. Entonces, fíjense en que exactamente como hacía antes, establezco la conexión, ¿sí? Para el cual le tengo que definir la cadena de conexión, defino un comando, ¿sí? Fíjense que acá en Command Text, ahora coloco el nombre del Store Procedure, antes que colocaba acá la sentencia SQL, ¿sí? Veamos, fíjense que antes yo acá en Command Text colocaba toda la sentencia SQL, ¿sí? Y en Command Type, ¿sí? Fíjense que antes yo colocaba que era de tipo text, porque le estaba mandando la sentencia escrita, ¿sí? Pero ahora yo le estoy diciendo no. Lo que ahora yo quiero, lo que te estoy enviando es el nombre de quién, de un Store Procedure, ¿sí? Es la única diferencia que hay. Después, bueno, asigno la conexión al comando, la ejecuto y devuelvo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo único que me cambiaría, en este caso, para hacer la migración de que tengo esta lógica acá a un Store Procedure, sería, ¿sí? Migrar la sentencia SQL al Store Procedure que se va a encontrar dentro de la base de datos, ¿sí? Y al comando de especificarla que es un Store Procedure y ya no text. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos, chicos? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Siguen bien? Perfecto. Bien. Entonces, sigamos. Bien. Entonces yo ahora, del lado de la parte de vistas en el formulario, ¿sí? Me voy a crear un método que sea cargar load usuario con Store Procedure, ¿sí? Entonces a mi grilla, que era un data grid view, user, data source, le asigno, ¿sí? El resultado del método de listar usuario con Store Procedure. ¿Está bien? Y en el formulario, cuando se cargaba, si ustedes recuerdan, cuando yo cargaba la aplicación, ¿qué hacía? Me cargaba los roles y también ya me listaba antes los usuarios. Pero ahora yo quiero que me lo liste con Store Procedure, ¿sí? Si yo acá, entonces vamos acá. Fíjense en que acá, en el evento de cargar, ¿sí? Ya no ejecuto el load usuario que tenía antes, que me cargaba con el método anterior, ¿sí? Con la sentencia SQL escrita en la clase trabajar usuario, sino que ahora me va a ejecutar con el de Store Procedure.
que lo tengo definido por acá abajo. Sí, entonces ahí ya hice la migración correspondiente. Entonces, fíjense en que hay grupos que habían hecho la gestión de vehículos directamente en trabajar usuario, entonces ustedes lo que deberían hacer, lo que ya tienen hecho, hacer solamente esta migración. En vez de que creas un nuevo método que trabaje con el Store Procedure y devolverlo a lo que ya tienen implementado, simplemente. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto, ¿sí? Fíjese, ejecuté y ya me cargó con el Store Procedure. ¿Sí? Automáticamente ya me hizo la carga con los datos que tengo con el método del Store Procedure. ¿Bien? Entonces yo ejecuté y ya me carga los datos. Bien. Hasta acá, ¿se entendió el tema de Store Procedure, de lo que tenemos que hacer o cómo trabajarlo? El resto, aparte de Matías, sí, creo que venimos. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Y ahora el otro tema que vamos a ver va a ser el tema de vistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en la entidad vistas, ¿sí? Crearme, ¿sí? Consultas que a mí me permitan, ¿sí? Agilizar eh, si yo tengo consulta que soy muy repetitiva, me conviene armar una vista y lo único que voy a hacer ahí, después consultarla y aplicarle una condición. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que, a ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Supongamos que yo acá, si tengo esta información y yo quiero filtrarla, digamos, yo quiero filtrarla, que me busque por apellido, después que me busque por nombre. Justo acá no tengo, supongamos que tengan una fecha, que me busque por rango de fecha, que me busque solamente por el email, de acuerdo a la que yo tenga configurado acá, ¿sí? Entonces, si yo, ¿qué tendría si yo, para responder a cada requerimiento que me piden, me dice, bueno, tenés que hacer primero uno que busque por usuario, está bien, bueno. Después tenés que buscar otro que busque por email, después otro que pueda filtrar por apellido y nombre, y me voy a hacer, supongamos, 3 sentencias SQL, 3 nombres, ¿sí? Pero voy a estar generando siempre que, eh, vamos a parar esto, disparemos, acá. Siempre voy a estar haciendo este select, ¿sí? Y por ahí necesito agregar algún campito o algo extra a lo que ya tenía. Entonces, para eso es muy útil la vista, ¿sí? Veamos la vista. La vista no es más que una consulta, ¿sí? No es más que una consulta que tiene un nombre. Bien, veamos cómo lo vamos a crear. Entonces, para crear una vista, ¿sí? Me paro sobre View, clic botón derecho, agregar nueva vista, ¿sí? Cuando hago agregar nueva vista, ¿sí? Acá me presenta o me va a listar todas las tablas que yo tengo en mi base de datos. Entonces acá yo voy a seleccionar cuáles son las tablas que van a entrar en juego para poder obtener la consulta que me están pidiendo, o el set de datos que yo necesito para después filtrar según la condición que yo necesito. ¿Está bien? En este caso yo tenía solamente dos tablas. Tengo dos tablas, roles y usuario. Entonces voy a seleccionar las dos. ¿Sí? Voy a seleccionar las dos. Voy a agregar. Y fíjense lo bueno que tiene acá. Este asistente, ¿sí? El asistente me muestra, ¿sí? La tabla con los campos que tiene, ¿sí? Vamos a ver para qué sirve después esta sección. Y me va mostrando el select que va armando.
Fíjense que acá yo todavía no establecí ninguna relación, por eso el motor de base de datos SQL me genera un cross join, ¿sí? Entonces, pero yo necesito, fíjense, yo necesito que acá establecer una relación. Yo sé que el rol es una clave foránea, ¿sí? Que se encuentra en roles. Por lo tanto, ¿sí? Si yo hago la relación o el vínculo, ¿sí? Fíjense que acá me permite hacerlo de manera gráfica. Por ejemplo, si selecciono el ID y lo voy a relacionar con role ID, ¿sí? Entonces, fíjense que ya me va a armar la relación, ¿sí? Y fíjense que acá ya me va armando los campitos y ya me va generando ¿qué? Me va generando el CL que yo quería. Fíjense que acá es lo que vimos la otra vez, me va a generar un inner join. ¿Sí? Usuario, inner join, roles, on, ¿qué? La condición que yo tenía. ¿Se acuerdan que tenía que haber siempre una condición? Bien. Esto se sigue respetando. ¿Estamos? Acá también puedo poner tranquilamente, ¿sí? El select como vimos la clase pasada, ¿no? No hay ningún problema. A ver, ¿alguien ingresó? ¿Sí? Entonces, fíjense que una vez que yo voy seleccionando acá voy tildando cuáles son los campitos, estos son los campos que yo quiero que se informe en la consulta. ¿Está bien? Que se informe en la consulta. Y también tiene un atributo, tiene para cargar cuál es el alias que quiero con el que salga. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era importante definir un alias? ¿Sí? Fíjense que acá en esta consulta yo definía un alias, ¿sí? Porque ese alias era el que se va a mostrar en el head de la grilla, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que acá yo defino el alias, cuando lo ejecuto, acá en el head de la grilla no me aparece role it o role name, sino que me aparece el nombre que yo quiero que sea representativo para el valor de este campo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, por ejemplo, y recuerden, cuando yo tengo una clave foránea, por ejemplo, marca y tengo un ID, entonces el ID mucha información no me da. Es más descriptivo para la presentación de un reporte, para que lo entienda el cliente, el nombre, la etiqueta que tiene ese valor. ¿Sí? Bien, entonces por eso es importante, ¿sí? El alias. Bien, entonces acá puedo ir definiendo los alias. Si yo voy tildando, ¿sí? Se me van agregando y acá en el select se me va agregando también. ¿Está? Bien, para guardar la consulta, hago clic en el disquete, ¿sí? Y me solicita que le ingrese un nombre. Me pide que le ingrese un nombre. Entonces yo acá le puse un prefijo B corta B para identificar que esto va a ser una vista listar usuario. ¿Sí? Y entonces ya me dejó generada la vista. Con eso ya tengo la vista. Para poder visualizar la vista, ¿sí? Para poder visualizar la vista, ¿qué hago? Clic botón derecho, show y show result y me va a mostrar el contenido que tiene la vista, ¿sí? Cómo me quedó armada. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿para qué después me va a servir esa vista? Entonces, yo acá tenía usuario. Supongamos, ¿sí?
Acá from, en la vista se llamaba W. Listar. Ahí veamos. Lo tengo con alias. Sí. Fíjense en que acá, ¿sí? Vamos a hacer bajar esto. Acá tengo la consulta SQL, ¿sí? Roles, role de script as, se va a llamar role, ¿sí? Acá ya les, fíjense que acá a medida que fui seleccionando los campos que quiero que se muestren, ¿sí? Le fui poniendo el alias que quiero que se muestre, ¿sí? Entonces, y entonces acá, sí, podemos, piquemos todo y hagamos directamente esto. Select asterisco from, y ahora sí el nombre de la vista. Entonces acá tengo listar usuarios. Entonces acá en form, en vez que lo traiga con el... Vamos a ver. Ay, me dio un error. Para. Vamos a cerrar la conexión. Perdón. Ajá, a ver. Sí, gracias. Ahí creo que está bien. Bien. Fíjense que acá, yo ahora, en vez de haber ejecutado toda la sentencia SQL, lo único que hice, fíjense qué hice. Fíjense, yo en vez de ejecutar todo esto, o de tenerlo todo armado, esto ya está que toda esta consulta, ¿sí? Fíjense que ustedes en vehículo van a tener que hacer más de un join, van a tener que hacer, perdón, con beta van a tener que hacer más de un join. Van a tener que hacer un join eh, con clientes, con vehículos, ¿está bien? Y lo que ha normalizado un poquito más, por ejemplo, en vehículo han puesto marca y van a tener como 3 o 4 join. Entonces, me conviene poner o armar toda esta consulta en dónde? En una vista, ¿sí? Y entonces, fíjense después, yo cuando lo quiere consultar, que hago cel asterisco from y listo, y voy a listar el contenido que tiene mi vista. Y obtengo exactamente el mismo resultado, ¿sí? Una de las ventajas que tengo con esto que es, fíjense en que acá, una de las ventajas que tengo con esto, por ejemplo, las 3 últimas consultas dice listar ventas, mira, listar ventas realizada por cliente, listar ventas realizadas por rango de fecha, listar ventas realizadas por marca de vehículo. Entonces, si yo necesito listar ventas, y fíjense en que en todas tengo que listar ID, vehículo, del vehículo matrícula, marca, del cliente tengo, del vendedor, apellido, nombre, del cliente tengo. Entonces, puedo tener todo. En esa vista grande puedo tener toda la información que yo necesito para mostrar. Y entonces, de acuerdo a lo que me piden, ¿qué voy a colocar acá? Ah, me piden rango de fecha. Entonces voy a escribir el where. Lo único que voy a hacer acá, después agregar, me hago un nuevo método, ¿sí? Que sea rango de fechas, pero ya no escribo toda la consulta, sino que me voy a agregar, lo único que tengo que agregar el where a cada uno.
y la condición que me pida. Listo. Y ya está. Con esta condición ya voy a, ya voy a filtrar lo que me pide. En este caso lo voy a pasar a un cliente. En el otro caso lo voy a pasar una fecha. En el otro caso lo voy a pasar la marca de vehículo. Pero ya no voy a estar armando todo esto, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque después supongamos que yo tengo esa consulta o esta información, esta consulta en varias partes de acá lo hago uso en varias partes de mi lógica de negocio y justo necesito que, no sé, en vehículos salió algo que, no sé, si tiene GPS, supongamos, ¿sí? Y esa información yo quiero que la muestre en todas partes. Entonces, una de las ventajas que tiene de definir vistas, ¿sí? Agarro ese atributo GPS en donde le agrego, meta. Entonces, esto vamos a borrar, me genera conflicto. ¿Sí? Yo quiero que ahora me aparezca GPS. Entonces yo lo voy a agregar el atributo en la tabla GPS, vengo acá, tic, tildo GPS, ya me lo va a mostrar, o bien si no lo tildo, agarro y lo agrego a mano acá. Nuevo atributo GPS, y ese atributo ya me va a quedar disponible en todas las consultas. Entonces después lo único que tengo que hacer es mostrar, y nada más. ¿Sí? O se muestra, de acuerdo a cómo va a ser armado, por ahí ya queda y se muestra automáticamente y no tengo que hacer grandes cambios. Pero si yo no definiría una vista y lo tendría como SQL en distintas partes, ¿qué tendría que hacer? Ir a ese atributo y cargarlo en este SQL. En la otra parte, porción de código, cargarlo en esta parte. ¿Sí? Entonces, es muy trabajoso, cosa que no me conviene. ¿Está bien? Entonces, para eso se usa la vista. ¿Sí? Es muy usado esto. Se usa bastante. ¿Entendió el concepto de vista y cómo lo puedo llegar a utilizar? Chicos, ¿se entendió el concepto de vista? ¿Sí? Bien. A ver, el resto por lo menos 15, sí. Así creo que estamos en tema. Perfecto. Bueno, fíjense en que son dos conceptos que no son difíciles de entender, ¿sí? Especialmente porque el concepto ustedes ya lo han visto en base de datos, pero ahora digamos que lo estamos aplicando. No sé si en base de datos llegaron a aplicar, pero ahora lo estamos aplicando el concepto, ¿sí? Y tiene ventajas. Volviendo un poquito con el tema de Storage Procedure, ¿sí? También una de las ventajas que tiene, ¿sí? Fíjense en que acá, puntualmente, por ejemplo, este ejemplo, yo agarré este cele o esta consulta, lo metí en la base de datos, o el insert, o puedo poner el insert, el update y el delete, meterlo todo en la base de datos y hacerme las funciones acá, y hacerme los métodos, ¿está bien? Listar usuario, insertar usuario, actualizar usuario, eliminar usuario. Entonces, una de las ventajas que tiene también es a nivel seguridad, porque si yo soy el DBA, el administrador de base de datos, yo defino la estructura. Una de mis responsabilidades como DBA es definir la estructura. Entonces, yo defino los campos, ¿sí? Y al programador, al desarrollador, lo único que le digo, mira, vos para consultar o insertar tal cosa, me tenés que pasar el store procedido con tal nombre y con tal parámetro. Pero después el programador internamente ni siquiera sabe cómo se llaman los campos. Quizás no sabe, porque yo acá lo estoy relacionando, ¿está bien? Internamente. Entonces, también sí es una manera de seguridad, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Dependiendo del tipo de negocio que tengo, vuelvo a repetir, ¿sí? Estoy dentro de una empresa grande, es muy probable que necesite hacer o manejar este tipo de estructura. En una empresa muy pequeña o negocios pequeños, por ahí no, ¿sí? Bien, ¿qué más? Acá, y le voy a mostrar un ejemplo de Storage Procedure, ¿sí? Le voy a mostrar un ejemplo de Storage Procedure con parámetros. 20. No, me fui.
Bien, vamos a ver cuál es el objetivo. ¿Sí? Fíjense que yo tengo acá en mi lista una lista desplegable con los roles. Yo al hacer clic acá en el botón cantidad, quiero saber cuál es la cantidad de usuario por ese rol, simplemente. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que al seleccionar un rol de la lista desplegable y al presionar en el botón obtener cantidad de usuarios, en el text box en rojo devuelvo la cantidad de usuarios que tengo en la base de datos. Fíjense que, supongamos que esta es mi base de datos que yo tengo, ¿sí? Y con rol 1, que sería el rol 1 es administrador, ¿sí? Tengo 1, 2, 3. Entonces lo que yo debería devolver acá, cuando selecciono administrador hago clic, me debería devolver 3. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito para pasarle al storage procedure cuál es el ID del rol, ¿sí? Necesito pasarle al storage procedure la información cuál es el ID del rol. Y el storage procedure, ¿qué me va a devolver? La cantidad, en este caso, me debería devolver un 3, ¿sí? Entonces, me voy a crear un storage procedure, bueno, le coloco un nombre que es get cantidad user por rol, y acá, fíjense en que antes me ponía como comentario para que sepa que podía recibir parámetros el storage procedure. En este caso, yo le necesito pasar un parámetro de entrada, rol id, entero, ¿sí? Como va a ser un parámetro de entrada, no me hace falta especificarlo, por default ya de entrada. Y quiero que me devuelva la cantidad de usuarios en función del rol que le pasé, que va a ser de tipo entero, y este sí le especifico que va a ser de salida, ¿sí? Entonces ahora es que voy a hacer mi sentencia SQL que me permita devolver esa cantidad. Entonces, en select, fíjense que acá yo había definido esta variable o este parámetro, es a donde le voy a devolver, ¿sí? En conUser, ¿qué le voy a devolver? La cantidad, con asterisco, devuelvo la cantidad, ¿sí? De registro que coincide con quién, con esta condición, donde rol i es igual, ¿sí? Al parámetro de entrada que yo había definido, rol ID. Entonces, con esto, ¿sí? Estoy devolviendo la cantidad de usuarios que se tiene definido para ese rol. Bien. Ahora, ¿cómo lo uso? Me defino un método en trabajar usuario, ¿sí? Establezco la cadena de conexión, me genero un comando, me creo un comando, le digo, escribo el nombre del storage procedure, le especifico que voy a ejecutar un storage procedure, ¿sí? Y ahora como hacíamos antes con los demás comandos, ¿sí? ¿Dónde está? Habíamos definido un insertar. Bueno, acá tengo. ¿Te acuerdas que cuando yo tenía que pasar algún comando, le pasaba con parámetros? ¿Está bien? Generaba una variable y lo pasaba con parámetros. De esta misma manera, le voy a pasar los valores para el storage procedure. ¿Sí? Fíjense que acá tengo en un insert, le pasamos con parámetros. Entonces, de esta misma manera, entonces, como es un parámetro de entrada, le agrego el parámetro. ¿Sí? A la variable arroba rol, le paso el rol ID, que le había pasado acá por parámetro al storage procedure. Y acá lo nuevo, ¿sí? El parámetro de salida. ¿Cómo lo define el parámetro de salida? El parámetro de salida, ¿sí? Le digo que va a tener el nombre con user, ¿sí? Como es una variable, lo pongo el arroba. Le especifico el tipo de dato, SQLDBType entero, ¿sí? Y a este parámetro le tengo que definir, ¿sí? Sí, que es de salida. Entonces hay un atributo que es dirección, parámetro de dirección, salida, output. Ejecuto la consulta, y una vez que me terminó de ejecutar la consulta, ¿sí? Obtengo el valor que me devuelve el parámetro de salida. Entonces, como parámetro obtengo el valor y se le devuelvo en cantidad de usuario. Cantidad de usuario la había definido como un entero, ¿sí?
y lo devuelvo. Hago un return. Entonces, fíjense en que cuando yo hago clic en el botón, ya en vistas, hago clic en el botón client, ¿sí? ¿Qué hago? Obtengo cuál es el rol que yo seleccioné del combo, ¿sí? En rol it, voy a trabajar usuario get con user por rol con store procedure, le paso el ID del rol y me devuelve. Y después lo único que hago es mostrarlo en el text box. Entonces, cuando se ejecuta, ¿sí? Ejecutado, agarro, pongo obtener y se ejecuta, ¿sí? Este ejemplo también está en el que le pasé, acá en ejemplo, eh, no, ¿sí? Fíjese que acá le puse esto era por decir la primera parte y este ya es el ejemplo con parámetros. ¿Estamos? Bien, entonces fíjense que esto por ahora en el TP de salida me parece que no vamos a tener parámetros de salida, ¿sí? Pero podríamos tenerlo más adelante, ¿sí? Pero sí, fíjese que vamos, por ejemplo, en esta parte de los reportes, por ejemplo acá, ¿sí? Acá sí le puedo pasar los parámetros, ¿sí? Por fecha, por esto, puedo hacer, poner qué tipo de reporte quiero, le paso los parámetros y que me devuelva. Y listo, ejecute el CL que corresponde de acuerdo al parámetro que le pase. Bueno, esto para que vayan viendo o piénsenlo como le parece mejor, ¿sí? Después vamos consultando y vamos viendo cómo va quedando. Bien, ¿se entendió este último ejemplo? Esto ahora procedo con parámetros, ¿sí? Bien, el resto, perfecto, chicos. Bueno, entonces esto sería el tema de Storage Procedure y vistas, ¿sí? Entonces vimos de Storage Procedure para ir cerrando el tema, vimos de Storage Procedure ventaja, ¿sí? Unas desventajas, cómo usarlo específicamente con SQL Server, ¿sí? Bajo la plataforma Visual Studio 10, vimos vistas, ¿sí? Específicamente cuál es la ventaja de tener una vista, cómo crear una vista, y con la plataforma de Visual Studio, con el framework que nos permite generar una vista, ¿sí? Nos provee de un asistente, el cual yo puedo ir realizando las relaciones, ¿sí? Y me va armando los joins. Lo que yo quería acá, que a veces cuando ustedes arman los joins, ¿sí? Por ahí le queda cruzado o algo, entonces es importante entender bien cuándo me va generando esto, qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Recuerden que acá, por default, le va a ir generando inner join, ¿sí? Y fíjense en que hay algún tipo de consultas, como vimos en la clase pasada, ¿sí? Algún tipo de consultas, por ejemplo, qué cliente o qué vendedor no vendió ningún auto, o qué cliente no compró ningún auto. Recuerden que ese tipo de consulta yo no lo puedo hacer con un inner join ni un natural join, ¿sí? No queda otra opción es con hacerlo con left o right, ¿sí? Entonces, siempre y cuando, fíjense, sacarle toda la potencia al motor de base de datos en la consulta, eso es lo ideal, ¿sí? Entonces, bueno, ahí prestar atención para hacer la modificación correspondiente acá. Bien, listo. Entonces, y también, y como última parte, vimos cómo crear un storage procedure con parámetro de entrada y con parámetro de salida y cómo se ejecuta. Bien, bueno, entonces con esto sería el tema de hoy, ¿sí? Que corresponde al trabajo práctico número 3.